A conversar con Liliana Franco, que ya está conectada con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ¿Cómo ustedes? estás? Efectivamente, fue interesante que más de casi 170, más de 170 economistas, creo que la última vez que hicieron algo así fue con el tema del INDEC, con la intervención del INDEC, si mi memoria no me falla. Pero no es habitual que salgan los economistas, la mayoría de los economistas, a cuestionar una medida económica. O una promesa, porque en realidad Claro. es una promesa de campaña. Ahora, los economistas lo que plantean es técnicamente qué significa dolarizar y por qué es difícil dolarizar y por qué, además, qué consecuencias negativas tiene el dolarizar. La primera cuestión negativa de la dolarización, más allá de cómo hacemos para llegar a un proceso de dolarización, es la pérdida de la libertad de la política monetaria. Para que esto se entienda sencillo, ¿qué significa? Frente a un shock externo, Argentina, si está dolarizada, no tiene posibilidades de tomar medidas de manera para protegerse. Un ejemplo claro, esto pasó, y eso que no era la dolarización, que fue con la convertibilidad, que era un esquema de tipo de cambio fijo, con los shocks externos que sufrió la Argentina. En ese momento creo que fue el tequila y después la crisis asiática y Brasil. Porque si los países devalúan, Argentina, si está sujeta al dólar, no puede tomar una decisión en ese sentido, no puede hacer nada. Por eso, fíjense la restricción que plantea el estar atado a una moneda, que recuerden que cuando en los 90, como no se podía emitir moneda, surgieron, ¿se acuerdan las distintas cuasimonedas? Llegamos a tener, yo creo que si mi memoria no falla, casi 50. O sea que fue el artilugio que tuvo en ese momento el gobierno para crear dinero que no lo podía crear vía la manera tradicional. Ahora, a mi juicio, el problema de la dolarización, que está muy bien planteado como leitmotiv de campaña de Milei, porque ustedes se imaginan que el común de la gente, primero el tema monetario es algo complejo, no es de fácil comprensión. No es que el común de la gente dice, sí, yo quiero un sistema de dolarización para así seguir las políticas que tener como moneda únicamente la de Estados Unidos, el dólar, etcétera. Sin saber las consecuencias que esto implica también en otro tipo de orden. Sino porque lo que hace Milei astutamente, más allá de la viabilidad que él tenga para poder implementarlo si llega a ser presidente, es fijar en la gente la sensación de estabilidad de sus ingresos. Históricamente, un país que ha tenido 57 años de déficit fiscal, donde la inflación ha convivido con nosotros, salvo en los últimos 4 o 5 años, que fue básicamente con la convertibilidad y un poquito al principio del gobierno de Néstor Kirchner, cuando estaba Roberto Labaña, la inflación ha sido una cosa cotidiana en nuestra vida y altos niveles de inflación. Entonces, obviamente, la gente sabe que lo que le resguarda el valor del peso es el dólar. Claro. Y lo que hace Milei es fijar el concepto de dólar. Claro. El dólar te va a cuidar el dinero. Ahora, Milei se está encontrando, al menos incluso por sus principales colaboradores, con la dificultad que para implementar la dolarización necesitas dólares. Es elemental, o sea, es muy básico, eso se entiende. Si yo quiero dolarizar, necesito dólares. La reunión que hubo en Estados Unidos con unos más de 50 principales inversores, fondos de inversión, Sí. no se habló de
dar a la Argentina o que eventualmente 3 fondos o qué sé yo iban a comprar, iban a adquirir 60.000 millones de dólares en las acreencias que eventualmente fuera el paquete que Milei va a ofrecer. Bueno, Lili. Claro. A mí lo que me dijeron es que no se habló de eso. La reunión no fue muy satisfactoria para los inversores que buscaban en esas reuniones. Ahí los eslogans son muy lindos, pero se dejan en la puerta. Yo ahí, Lili, ahí lo que se quiere es el qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, cómo lo vas a hacer. Uno de los principales sitios de noticias tituló durante el fin de semana que el mensaje había sido para la Argentina: no hay un solo dólar más. No hay dólar. Pero yo quería quedarme con esto, Lili, a ver si me podés ayudar. Tenemos un candidato a presidente que pregona en lo alto de la montaña, cual profeta, una postura. Sin embargo, sus discípulos la minimizan. ¿Qué le pasa al profeta cuando encuentra que sus segundos, llamemos Diana Mondino, llamémoslo Juan Napoli, minimizan lo que él está diciendo? Porque después se convierte en el enojo del profeta. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, esto es lo que muestra claramente, o sea, ¿qué pasó? Tanto Napoli, Darío Epstein, como Diana Mondino, que son los tres, no sé si Napoli es economista, bueno, pero los tres entienden mucho del tema, sí, claro. No se pueden negar sus conocimientos sobre eso. Los tres pusieron en caja el tema, digamos, bueno, sí, primero necesitamos dólares, bueno, lo del cepo tampoco se puede hacer de un día para el otro, etcétera, que son los técnicos. Pero Milei, a posteriori de esas declaraciones que fueron la semana pasada, en diferentes foros, ¿no? Fueron esas declaraciones, él volvió a ratificar la dolarización. Sí. Me preguntás qué le pasa a alguien que tiene características, bueno, mesiánicas, dijiste, o bueno, proféticas. Sí. Yo diría más autoritarias, digamos, no sé si es mesiánico. Porque incluso, todavía. Lili, fueron después, digo, tanto Napoli como Darío Epstein los que dijeron que más allá de su propia visión se iba a hacer lo que diga Javier Milei, ¿no? En relación a esta característica que vos dabas de su personalidad. Sí, bueno, lo que está mostrando, más allá de cuestiones de personalidad, es que no hay equipos muy consolidados. O sea, claramente vos lo que estás viendo es que no sabés quién va a ser el ministro de Economía de Milei si llega a ser presidente. Y que quizás sería la voz más autorizada para hablar. Y seguía el gabinete, los Lili. detalles técnicos debiera ir explicándolos el candidato o el que va a ocupar esa cartera que, insisto, es muy importante el tema económico. Y la sociedad a tal punto lo valora el tema económico que por eso estamos hablando de que Milei puede llegar a ser presidente. Lili, con tu experiencia, ¿qué gabinete ves? Porque en cualquiera de los bipartidismos más o menos sabés quién puede llegar a estar, alguna sorpresa. Bueno, no, con Massa no sabemos quién puede ser. Claro, es verdad. Con Massa no sabemos, bueno, a ver. No dio ningún dato todavía. Mira, hay dos candidatos que el gabinete es un misterio. Uno es claramente Sergio Massa, porque no sabemos, no ha dicho ni uno, solo ha dicho Sergio Massa que él va a querer hacer un gobierno de unidad, con lo cual uno infiere que él no está diciendo quiénes serían sus principales colaboradores en caso de ser presidente, porque evidentemente convocaría a todas las fuerzas. Claro. Y yo especulo que es por eso que no lo dice. Y en el caso de Milei, salvo un par de cargos, que tampoco lo dijo Milei, o sea, se supone, es lo que dicen sus colaboradores, digamos, Villarruel está claro, bueno, aparte de presidir el Senado, porque recordemos que un vicepresidente tiene como función primordial esa, dijo que se iba a ocupar de los temas de las fuerzas, de la seguridad no dijo de las fuerzas, ¿no? Algo así, no queda muy claro el gabinete. Y después, ahora parece que Karina, cosa que encuentro absolutamente razonable, Karina, su hermana, que es para él su jefa, la persona de absoluta confianza, ocuparía la Secretaría General de la Presidencia. Esto es lógico, todo presidente que llega a la Casa Rosada suele poner a su persona de mayor confianza en ese cargo tan importante, ¿no? Porque es el manejo de dos cosas, no solo la Casa Rosada,
Digamos, todo el manejo de la Casa Rosada pasa por el secretario general de Presidencia, la agenda presidencial, Claro. pero también la seguridad presidencial está al frente del secretario general de la Presidencia. Pero un par de cargos más, dijo Milei, creo, ayúdenme si mi memoria no me falla, Diana Mondino en Cancillería, efectivamente, o sea, está descartado que ella pueda ocupar una cartera económica, y Guillermo Francos para Interior. Eso es lo que conocemos hasta ahora. Donde tenemos más datos, sin duda, es en el partido de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Bien, Lili, antes de despedirte te quiero preguntar también en relación a las noticias de agenda, ¿qué te parece este anuncio que va a hacer Sergio Massa por el alivio del impuesto a las ganancias? ¿No? Teniendo en cuenta también que ahí se gana también el afianzar, ¿no?, la relación con dos sindicatos importantes que hoy se van a movilizar. Yo creo que el anuncio básicamente, hay uno que es un proyecto que se va a enviar al Parlamento, con lo cual vos viste lo que pasa cuando mandamos algo al Parlamento, que está bastante vago, o lo que hace en el Parlamento, o sea, no está muy ágil en aprobar leyes, precisamente. Es una promesa. Después lo que se está diciendo es que elevaría, como hizo ya otras veces, que elevó al 700.000 pesos el pagar ganancias, que lo llevaría a 1.000.000. Yo creo que esto en realidad responde a dos cosas. Uno, un gran acto de campaña, porque los sindicatos van a movilizarse al frente del Palacio de Hacienda, ya les aviso, no vayan por Plaza de Mayo porque está todo cortado. Van a dar un gran apoyo a su candidato. Y yo creo que falta una excusa, entre comillas, una excusa, un factor movilizante para decir, este es nuestro candidato, el que defiende el bolsillo. Porque si no hacen este acto, la verdad, los datos muestran cómo ha caído el poder adquisitivo de los salarios. Hay muy pocos gremios que realmente han estado casi un poquito por encima, o sea, han tenido un aumento real. En la mayoría, la caída del gasto, la caída del poder adquisitivo ha sido importante. Y para finalizar, les doy un dato que es importante a mi juicio para entender, es de analítica, ¿no? A pesar de todo, en medio de una campaña y siendo un gobierno peronista, hay que decir que desde la llegada de Massa al Ministerio de Economía, el gasto público estoy hablando, acumula una caída del 13,4% interanual. Y en los primeros 8 meses de este año, el salario cayó en promedio, si hablamos, un 7,3%. O sea, que ustedes se dan cuenta que es algo bastante inusual para un gobierno peronista. Entonces, esto de ganancias, y cierro con esto, claramente es una forma de decir, te voy a mejorar lo que puedo, pero recordemos que es para muy poquito gente, porque lamentablemente la gente que gana por encima de 1.000.000 no es la mayoría. Es muy poca, Lili, sin duda. Muchas gracias, como siempre.